Bienvenido a Orientación Psicológica, soy Eduardo Contreras y en este nuevo video quiero hablarte acerca de la nueva sección del canal que se llama Episodios de Psicología. En este episodio quiero hablarte sobre la anormalidad. Para ello me he guiado del libro La Psicología de la Anormalidad de Hallgren y Whitburn. Cada capítulo del libro los autores comienzan con la narración de un caso clínico que es descrito o presentado por la doctora Sarah Tobin. Y entonces la idea es que se pueda describir el contenido del capítulo con el caso clínico. Y por otro lado, los autores buscan que el lector se forme una apreciación de la complejidad y de los retos del diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. En este capítulo de la anormalidad, los autores también buscan que los lectores se formen un sentido del dolor que pueden estar pasando las personas que viven con un trastorno mental y también del estigma al que se enfrentan, porque bueno, muchas veces se piensa que los trastornos mentales son cuestión de las otras personas, o sea, solo le pasan a los demás, a mí no me pasan. Y en ese sentido, el autor menciona que los trastornos mentales son parte de la experiencia humana y afectan a todas las personas de una manera directa o indirecta. Es decir, si tú no has vivido en carne propia un trastorno mental, seguramente has oído de alguien o conoces a alguien que vive con un trastorno mental, que tal vez tiene depresión, que tiene ansiedad o algún problema de este tipo. Y entonces, para poder definir qué es el comportamiento anormal, el autor toma como ejemplo el caso de Rebecca Hansbrook, que es el caso clínico que te mencionaba al inicio. El caso clínico de Rebecca Hansbrook, que es una mujer de 45 años que sufrió un accidente a los 42 años, un accidente automovilístico después de regresar de unas vacaciones con su familia. Y en ese accidente murió su esposo y murieron sus dos hijos, algo que la marcó, una experiencia traumática. Y entonces, cuando ella se recupera de sus lesiones físicas, va a su casa y trata de buscar ayuda para enfrentar la pérdida de su familia. Le llama a su mamá, pero su mamá la rechaza y le dice: yo también tengo depresión, no puedo atenderte, no puedo ayudarte, tengo suficientes problemas, arregla tus problemas. Ella entonces acude a sus suegros para pedirles ayuda, pero ellos le dicen: no quiero hablar con la mujer que mató a mi hijo y a mis nietos. Y entonces, desesperada, intentando aliviar su dolor, sale a las calles, pierde el contacto con la realidad, comienza a buscar a su familia fallecida por las calles, vaga durante 3 años, incluso se comenta que un día acude a la jefatura de policía a exigirles que liberen a su familia, que los tienen presos, hasta que un día una ex compañera de la universidad le da el número de la doctora Sarah Tobin para que pueda acudir a buscar ayuda profesional. Y entonces ahí comienza, digamos, el tratamiento de esta mujer. Y como decía, el libro agarra este caso clínico para ejemplificar o ilustrar el contenido del capítulo. Y entonces, ¿qué es el comportamiento anormal? Para ello, los autores mencionan que es importante preguntarse en qué te basas para decir que algo es normal o anormal. Y por ejemplo, en el caso de Rebecca Hansbrook, ¿en qué te basarías para decir que su conducta es normal o anormal? ¿En su apariencia, en su conducta, en que está buscando a su familia, que salió a las calles? ¿En qué te basarías para decir que algo es normal o anormal? ¿Cómo te sentirías al verla? ¿Sentirías miedo de que te ataque, de que te agreda? ¿Sentirías frustración de querer ayudarla y no poder? ¿O cómo te sentirías? Y entonces la idea es que las personas puedan, como te decía, buscar formarse un sentido del dolor por el que una persona con un trastorno mental pasa, y además de que podamos ir más allá del síndrome de las otras personas, que decía, no solo le pasa a los demás, también me puede pasar a mí. Y entonces definir anormal algo es difícil. Una conducta que es anormal es difícil de definir. Para ello, el autor se basa en 4 criterios que son la base de los procedimientos del diagnóstico de los trastornos mentales. Y entonces, el primer criterio para la anormalidad es el criterio de la angustia. La angustia es cuando las personas, después de una experiencia traumática, viven caos, están confundidos, confundidas, tienen un dolor emocional y entonces viene la angustia. Como en el caso de Rebecca, después de lo que le pasó, vino la angustia. Y entonces ese es el primer criterio. El segundo criterio es el criterio de deterioro.
El deterioro es la falta o la pérdida de la capacidad para funcionar de manera adecuada o de manera común en la vida cotidiana. Y entonces a veces el deterioro puede estar relacionado con la angustia, a veces no. Por ejemplo, en el caso de Rebeca, veíamos que la angustia estaba presente, pero también el deterioro. Conforme iba vagando, estaba por las calles, se iba deteriorando. A veces el deterioro no tiene que ver con la angustia. Por ejemplo, en el caso de las personas con un problema de adicción, puede darse el caso que la persona considera que su adicción no es ni siquiera un problema y entonces no se siente angustiado o angustiada, pero sí se va deteriorando, va perdiendo la función o la funcionalidad en su vida cotidiana. Y entonces a veces se relaciona el deterioro con la angustia, a veces no. El tercer criterio es el criterio del comportamiento de riesgo para sí o para los demás. Es decir, cuando una persona pone en peligro o amenaza el bienestar de los demás o de su propia persona. Y el cuarto criterio es el comportamiento que es inaceptable o que es visto como inaceptable por la sociedad y por la cultura. Por ejemplo, en el caso de Rebeca, a lo mejor puede verse como anormal que salga a la calle a gritarle a su familia que ya falleció. Entonces esa conducta pues puede ser rechazada por otras personas de su propia sociedad. El comportamiento social y culturalmente inaceptable. Y entonces, el siguiente apartado del capítulo habla sobre los retos para caracterizar la anormalidad. En ese sentido, los autores mencionan el estudio que fue realizado en 1973 por el científico David Rosenhan. Este científico juntó a 8 personas que eran sanas y que tenían una vida normal, tenían un trabajo, en su mayoría eran profesionistas, tenían una familia, todo estaba bien, no tenían ninguna enfermedad. Y les pidió que fueran a 12 hospitales que estaban en Estados Unidos y que engañaran al personal de salud, a los profesionales de la salud, diciéndoles que tenían un síntoma, que tenían una alucinación, que escuchaban una voz que les decía la palabra vacío, la palabra ruido sordo, me parece, y hueco, me parece. Y entonces, así lo hicieron. Estas 8 personas fueron a los hospitales, engañaron al personal de salud, haciéndoles creer que tenían una alucinación auditiva, y entonces los internan y estando en el hospital los diagnostican con esquizofrenia. Todo lo que hacían dentro del hospital era considerado como una evidencia para decir que tenían un problema, un trastorno mental. Cuando pues estas personas en realidad eran pseudopacientes que no tenían ningún síntoma, ¿no? Durante el periodo de tiempo que estuvieron en los hospitales, los pseudopacientes no presentaron el síntoma, pero cabe mencionar que los internos de los hospitales sí se dieron cuenta que estas personas eran pseudopacientes y decían, no, seguramente son periodistas o investigadores que vienen a averiguar cómo nos están tratando acá, pero no tienen ningún problema mental. Y entonces, una vez que los dieron de alta de los hospitales, les diagnosticaron esquizofrenia en remisión, es decir, que ya no habían presentado los síntomas o las alucinaciones durante el periodo que estuvieron en el hospital, pero tenían esquizofrenia, fueron diagnosticados como personas con esquizofrenia. Y entonces este estudio abrió un debate sobre qué es el comportamiento anormal, cómo caracterizarlo, y un debate que sigue vigente hasta la fecha, y también sobre cómo el personal de salud mental debe responder a los problemas o a los trastornos mentales, a la conducta normal. Fue muy interesante. Entonces, describir o caracterizar la anormalidad tiene retos importantes que implican este tipo de cuestionamientos. El siguiente apartado del capítulo de la anormalidad tiene que ver con las causas de la anormalidad. Para ello, los autores ponen en la mesa el concepto biopsicosocial como causa de los trastornos mentales o de la anormalidad. El modelo biopsicosocial que dice los elementos psicológico, biológico y social influyen en la manera en que se desarrolla un trastorno mental o una conducta anormal. Entonces, el primer elemento, que es el biológico, tiene que ver con la herencia, con la genética, donde una persona con un trastorno mental puede heredar ese trastorno mental a su descendencia. O también tiene que ver con las enfermedades médicas. Por ejemplo, la enfermedad de la glándula tiroides, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, puede alterar el estado de ánimo de una persona.
O también, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, por más mínimo que sea, puede alterar la conducta de una persona. Entonces, la herencia, las enfermedades médicas y también los estímulos ambientales a los que en un momento dado podemos estar expuestos, inhalar sustancias, el consumo de drogas, puede ser la parte biológica que influye en la aparición de un trastorno mental. El tercer elemento es el social. El social, que tiene que ver con las interacciones que tenemos las personas, tanto a nivel familiar como a nivel social, tanto en el trabajo como en la escuela, en la academia, etcétera. Y también a nivel macrosocial, es decir, los eventos que pueden pasar en una sociedad en un momento determinado. Por ejemplo, ahorita el coronavirus, por ejemplo, una catástrofe, un terremoto, la explosión de un volcán, o por ejemplo un evento de terrorismo, un evento terrorista. Todos estos estresores a nivel social pueden influir en la aparición de la conducta anormal. Entonces, el modelo biopsicosocial, que plantea estos tres elementos como causas de la conducta anormal o de los trastornos mentales. Y también los autores ponen como causa de los trastornos mentales el concepto diátesis estrés. La diátesis estrés es básicamente la vulnerabilidad que una persona tiene de poder desarrollar un trastorno mental. Ya lo decíamos, por ejemplo, en el elemento biológico, la genética puede hacer vulnerable a una persona a desarrollar ansiedad, depresión, esquizofrenia, etc. Y entonces, cuando una persona es vulnerable y además es expuesta a un estímulo, a un evento traumático, por ejemplo, en el caso de Rebecca Hansbrook, que ella tenía la predisposición a tener depresión porque su mamá padecía depresión, y entonces cuando vive el accidente, pues detona un trastorno mental, una conducta anormal. Entonces el modelo diátesis estrés es la vulnerabilidad que es detonada por algún evento o algún factor estresante de la vida cotidiana. Y entonces estas son las causas que los autores mencionan para la conducta anormal. Pero, insisto, es difícil poder definir qué es normal, qué es anormal. Los científicos sociales no se ponen de acuerdo y esto no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Yo creo que es algo que puede invitarnos a la reflexión de considerar cuando alguien tenga un trastorno mental, de que primero es una persona y luego es alguien que tiene un trastorno mental. Es decir, no porque tiene un problema mental quiere decir que eso ya lo define como persona. Y entonces, hasta aquí con el video del día de hoy. Espero te haya sido interesante, te haya gustado. Si fue así, considera suscribirte, compártelo, regálame un me gusta. También coméntame de qué videos te gustaría que siguiera hablando en el futuro. Y también coméntame qué consideras que es la anormalidad. ¿En qué te basas para decir que algo es normal o anormal? Bien, hasta aquí con el video. Nos vemos pronto. Y recuerda que sin salud mental no hay salud. Hasta luego.